algo que rara vez se menciona, pero que atraviesa silenciosamente a todas las personas que hoy caminan con luz propia, con paz en la mirada y coherencia en su andar. Todas ellas, sin excepción, en algún punto de su historia tocaron fondo. No una caída superficial, no un mal día, sino ese tipo de colapso existencial donde todo se desmorona por dentro y por fuera, donde el suelo desaparece y lo único que queda es un abismo. Todas ellas enfrentaron su noche oscura del alma. Ese periodo donde las certezas se derrumban, las máscaras se resquebrajan, las estructuras internas se rompen y lo que antes daba sentido ya no funciona. Perder el rumbo, sentir que el corazón no encuentra refugio, ver que la vida que construiste no te representa, notar que los vínculos que mantenías estaban sostenidos por miedo, necesidad o costumbre. Todo eso les pasó, y más. Nadie las salvó. No hubo milagros externos. No apareció un gurú a indicarles el camino. Ellas mismas, desde su dolor, eligieron no apagarse. Eligieron, incluso entre lágrimas, incluso en la más absoluta soledad, mirar hacia adentro. Con rabia a veces, con miedo muchas otras, pero con una decisión firme. No traicionarse más. No seguir negándose. No seguir postergando lo que su alma les gritaba desde hacía años. Y eso, ese gesto casi invisible de honestidad radical consigo mismas, cambió todo. Porque no se trata de haber tenido suerte. No es que nacieran con una estrella especial. No despertaron un día siendo sabias, centradas, alineadas o iluminadas. Nada de eso. Vivieron su infierno. Y en medio del fuego, dejaron de escapar. En vez de seguir buscando respuestas afuera, comenzaron a habitar las preguntas internas. Dejaron de resistir lo que sentían y empezaron a escuchar lo que dolía. No para sufrir más, sino para entenderse por fin. Pasaron por el caos, por ese caos que desarma el ego, que quiebra las falsas seguridades, que confronta a los personajes que uno construyó para sobrevivir. Y en ese caos no se perdieron, se encontraron, aunque doliera, aunque no entendieran del todo, aunque no supieran a dónde las llevaría ese proceso. Siguieron, porque intuyeron que del otro lado del dolor había verdad. Y no es casualidad que hoy vibren distinto. Esa vibración no se logra leyendo frases bonitas ni repitiendo afirmaciones vacías. Esa vibración nace del trabajo profundo, del duelo atravesado con coraje, de haber bajado al sótano del alma, haber enfrentado los propios monstruos y haber decidido no identificarse más con ellos. No se volvieron mejores que nadie, se volvieron más sinceras consigo mismas, y eso es lo que las hace diferentes. Lo que muchos admiran como luz en esas personas es simplemente sombra integrada. Son heridas convertidas en sabiduría, caídas convertidas en compasión, cicatrices que ya no duelen, pero que recuerdan de dónde vienen. Y por eso su presencia tiene un peso distinto, porque quien ha sobrevivido a su propia oscuridad irradia una claridad que no puede fingirse, porque no hay frecuencia elevada sin sombra integrada. No hay vibración coherente sin haber descendido antes a los rincones más incómodos del propio ser. No hay paz auténtica si no estás dispuesto a quedarte contigo cuando la tormenta azota, cuando la tristeza no avisa, cuando los viejos patrones amenazan con volver. La luz verdadera no excluye la oscuridad, la abraza, la reconoce, la honra. Y eso precisamente es lo que diferencia a quienes viven en alta vibración. No buscan parecer perfectos, buscan ser verdaderos. Estas personas no tienen prisa por sanar. No corren detrás de una versión idealizada de sí mismas. No se obsesionan con mostrarle al mundo su mejor cara, porque ya comprendieron que la verdadera evolución no sucede en línea recta, que no siempre se avanza, que a veces se cae, que hay días en los que simplemente se sobrevive. Y está bien. No hay vergüenza en no estar bien. No hay culpa en necesitar detenerse, porque cada fase trae un regalo distinto. Incluso la caída tiene propósito. Incluso la rabia tiene algo que enseñar. Incluso el vacío habla. Quien ha recorrido el camino hacia adentro sabe que todo, absolutamente todo, forma parte del gran movimiento de la conciencia que despierta. No hay emociones equivocadas, no hay experiencias inútiles. Todo lo que duele, si se mira con honestidad, se transforma en puerta. Carl Jung lo decía con claridad, casi como un mantra que deberíamos recordar cada mañana.
Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No es una frase bonita, es una verdad profunda, porque no basta con repetir afirmaciones si estás huyendo de tu dolor. No basta con buscar paz si te niegas a escuchar lo que te desgarra. No basta con aparentar bienestar si adentro hay heridas ignoradas suplicando ser vistas. Ahí está la alquimia real, en tocar lo que duele sin rechazarlo, en nombrar eso que escondiste por vergüenza o miedo, en abrazar la versión de ti que fuiste cuando no sabías cómo hacer mejor las cosas, en dejar de pelear con lo que sentiste y comenzar a preguntarte, ¿qué necesitaba yo en ese momento? ¿Qué intentaba proteger? ¿Qué parte de mí pedía amor y no sabía cómo pedirlo? La frecuencia no sube por acumulación de logros ni por evitar el conflicto. Sube cuando te atraviesas a ti mismo, cuando eliges amar incluso lo que antes detestabas de ti, cuando dejas de esconder las partes rotas y empiezas a integrarlas como parte esencial de tu historia. Y aquí, justo aquí, nace un hábito silencioso, íntimo, pero radicalmente transformador. El arte de conversar contigo sin juicio, de sentarte contigo como si fueras tu mejor amigo, tu confidente, tu guía, no para exigirte que cambies, no para corregirte, sino para acompañarte, para escucharte con compasión, para validar tu humanidad, hablar contigo como hablarías con alguien a quien amas profundamente, con ternura, con paciencia, con presencia, decirte, lo hiciste lo mejor que pudiste, sin sarcasmo. Preguntarte, ¿qué necesitas hoy? Sin esperar una respuesta inmediata, solo el gesto de estar ahí, de no abandonarte, de no callarte cuando más te necesitas, porque las personas que sostienen su energía con integridad no son aquellas que siempre están bien. Son aquellas que, incluso en el caos, no se dejan solas, que se toman de la mano a sí mismas y dicen, no sé cómo vamos a salir de esto, pero aquí estoy, no me voy a ir. Esa es la verdadera fidelidad. Esa es la base de una vibración elevada, la relación honesta y amorosa contigo mismo. Ellas se escuchan, se validan, se perdonan, se abrazan sin condiciones. No esperan que otros llenen ese espacio, no mendigan comprensión en vínculos rotos, no hipotecan su valor en manos de quien no sabe sostenerlo. Han aprendido a ser su propio refugio, y ese refugio interno, cuando está bien cimentado, es indestructible. No importa lo que venga afuera, porque adentro hay hogar. Y eso no se aprende en libros, porque los libros pueden señalar el camino pero no pueden recorrerlo por ti. No pueden sostenerte cuando caes, ni darte respuestas cuando lo único que tienes es una sensación inexplicable de vacío. Eso se aprende viviéndose, se aprende en carne propia, en los días donde nada tiene sentido, en los momentos en que te cuestionas si vas a poder seguir. Se aprende equivocándose, confiando en personas que no supieron cuidarte, repitiendo viejos patrones sin darte cuenta, amando sin reciprocidad, cediendo más de lo que tu alma podía sostener, diciendo sí cuando todo dentro gritaba no. Pero aún así, en medio del cansancio, del desencanto, del fracaso, algo dentro de ti se mantiene de pie, algo que no muere, algo que sigue susurrando, hay algo más. Y ahí empiezas a volver, no al pasado, no a quien fuiste, sino a ti, a tu centro, a lo que estaba intacto incluso cuando todo parecía roto. Volver a empezar no es retroceder, es asumir el mismo camino desde otro lugar, desde una conciencia más profunda, desde un compromiso más íntimo con tu alma, desde una fidelidad que ya no puede ser negociada. Porque estas personas, las que vibran distinto, no son las que nunca se equivocan. Son las que, después de cada caída, vuelven a levantarse con más verdad, con menos adornos, con menos necesidad de ser vistas y más capacidad de verse a sí mismas. Y por eso, ya no buscan aprobación externa para sentir que valen. Ya no necesitan convencer a nadie de quiénes son. Ya no se desgastan intentando explicar su proceso. Han hecho las paces con no encajar, con no ser entendidas, con decepcionar a quienes esperaban de ellas una versión que ya no existe, porque ahora lo único que no están dispuestas a perder es a sí mismas. Y eso lo cambia todo, porque cuando una persona se elige con esa firmeza, su campo energético se depura, se afina, se vuelve tan claro que todo lo incoherente comienza a disolverse por sí solo, sin esfuerzo, sin drama,
sin necesidad de luchar. Relaciones que antes parecían inevitables se caen. No por odio, no por rechazo, sino porque simplemente ya no vibran en la misma sintonía. Porque ya no hay nada que sostenga ese vínculo más allá de la costumbre o del miedo. Proyectos que antes te entusiasmaban comienzan a perder sentido. No porque hayas fracasado, sino porque ya no te representan. Porque ya no estás dispuesto a traicionar tu esencia para encajar en un molde ajeno. Vínculos sostenidos por necesidad, por apego, por miedo a la soledad, se disuelven como nubes al viento. No porque esa persona se haya vuelto fría, sino porque ahora su energía ya no está disponible para lo que no resuena con su verdad más profunda. Y eso, aunque duela, es una de las mayores señales de evolución. Porque la claridad energética no se impone, se emite. No necesitas decir nada, no necesitas justificarte. Tu sola presencia comienza a atraer lo que sí y a alejar lo que ya no. Sin conflictos, sin explicaciones interminables, sin escándalos. Simplemente, las cosas que ya no tienen lugar en tu vida comienzan a irse, y las que sí, empiezan a llegar. Y entonces comprendes una verdad silenciosa, pero rotunda. No perdiste nada. Solo soltaste lo que ya no podías cargar, lo que te estaba frenando, lo que sostenías desde la necesidad, no desde el amor. Y al soltarlo, por primera vez, te sentiste ligero, íntegro, íntegra, libre, libre para vibrar en tu centro, libre para ser quien verdaderamente eres, sin filtros. Y en ese instante, algo en ti cambia para siempre. Y eso duele. No un dolor superficial, pasajero o fácil de racionalizar. Number duele en lo más hondo. Duele en los huesos, en la memoria, en el alma. Porque el proceso de limpiar el campo no solo arrastra hábitos pequeños o costumbres inocuas. Arrastra mucho más. Arrastra vínculos que juraste eternos, pero que ya no vibran contigo. Arrastra historias que te definieron durante años y que ahora debes dejar atrás sin saber quién serás sin ellas. Arrastra fantasías que sostenías para no sentir el vacío. Arrastra identidades enteras construidas para sobrevivir en un entorno que nunca te vio del todo. Es una muerte simbólica, una despedida de todo lo que fuiste mientras no sabías quién eras realmente. Y sí, al principio duele mucho, porque cuando sueltas lo que te ataba, también sueltas los mecanismos de defensa que te hacían sentir a salvo. El apego, el rol de salvador, el disfraz de fuerte, la necesidad de complacer, todo eso se va, y el vacío que queda parece insoportable. Pero ahí, justo ahí, se esconde la verdadera libertad. No en poder hacer lo que quieras, como nos enseñaron, sino en poder ser quien realmente eres, sin traicionarte, sin justificarte, sin pedir permiso, sin adaptarte por miedo al rechazo. Ser tú, en tu luz, en tu sombra, en tu coherencia más profunda. Esa es la libertad que nadie te puede arrebatar. Esa es la vibración que empieza a cambiarlo todo desde adentro. Y entonces, desde ese nuevo espacio interno, aparece otro hábito fundamental. Uno que distingue a todas las personas que viven con presencia real. La observación radical de los propios patrones inconscientes. Porque ellas saben algo que muchos aún niegan. No somos tan libres como creemos. No elegimos tanto como pensamos. Muchas de nuestras reacciones, decisiones, impulsos y vínculos están gobernados por memorias antiguas, heridas no sanadas, lealtades invisibles y emociones atrapadas. Pero en lugar de juzgar eso, lo observan, no lo niegan, no lo maquillan con frases espirituales, lo miran con atención, con paciencia, con firmeza. Cada reacción es vista como una pista, cada emoción como una puerta, cada impulso como un espejo que revela partes olvidadas de sí mismas. Y en vez de actuar desde la herida, como harían en el pasado, ahora pausan, respiran, se preguntan con honestidad brutal: ¿de dónde viene esto? ¿Qué parte de mí está hablando ahora? ¿Estoy reaccionando desde mi ego herido o estoy respondiendo desde mi centro alineado? Esta autoobservación no es una cárcel, no es una obsesión por controlarse, es todo lo contrario, es un acto de liberación, porque cuando reconoces el origen de tu impulso, ya no estás a merced de él, ya no eres prisionero del trauma, ni esclavo de la reacción automática. Puedes elegir, puedes interrumpir el patrón, puedes escribir un guión nuevo.
Y elegir desde la conciencia es el verdadero poder. Es el poder más silencioso, más revolucionario, más duradero. No depende de lo que hacen los demás. No necesita que el mundo cambie para estar en paz. No se alimenta de validación externa. Es un poder que nace dentro. Un poder que transforma sin imponerse, que guía sin controlar, que sostiene sin forzar. Quien desarrolla este nivel de presencia comienza a vivir con una claridad diferente. Ya no necesita gritar. Ya no busca tener razón. Ya no entra en luchas inútiles. Porque entiende que la verdadera victoria es mantenerse fiel a su verdad, incluso cuando el entorno insiste en arrastrarlo hacia el ruido. Y esa fidelidad silenciosa termina cambiando todo. Pero hay algo más, algo que rara vez se menciona en los discursos sobre crecimiento personal, pero que transforma profundamente la manera de estar en el mundo: el sentido del servicio. Y no se trata de sacrificarse, no se trata de negarse por el otro, no se trata de caer en la vieja narrativa de entregarlo todo mientras te vacías. Este servicio no nace de la carencia, ni del deber, ni de una búsqueda desesperada de reconocimiento. Nace de la abundancia, de la coherencia, de haber transitado el camino interno con tanta entrega que inevitablemente surge el deseo de compartir eso con otros. Las personas que vibran alto no viven solo para sí. Su proceso no termina en sí mismas. No se conforman con sanar sus heridas si eso no puede convertirse, de alguna forma, en medicina para el otro. Y no porque necesiten sentirse importantes, no porque quieran ser admiradas. Lo hacen porque comprenden una verdad silenciosa pero poderosa. El crecimiento solo se completa cuando se comparte. Y compartir no significa pararse en una tarima. No significa dar lecciones, ni tener miles de seguidores. A veces, la forma más profunda de servicio es sostener el espacio para alguien que está cayendo. Escuchar sin interrumpir, mirar sin juicio, acompañar sin intentar arreglar, dar sin invadir, estar sin necesidad de hacer. Eso es lo que hacen estas personas. Encuentran maneras de devolver al mundo lo que han conquistado dentro. A veces es con una palabra justa en el momento exacto. Otras veces es con una mirada que sostiene sin presionar. A veces es con un silencio lleno de presencia, o con una acción invisible que nadie ve, pero que cambia la vida de quien la recibe. No se trata de convertirse en gurús, ni en influencers espirituales. No se trata de construir una imagen. Se trata de vivir lo que se predica, de ser lo que se dice, de inspirar sin imponer, de amar sin poseer, de caminar por la vida con la humildad de quien sabe que todos estamos en proceso, y con la responsabilidad de quien ha despertado lo suficiente como para ya no querer dormirse de nuevo. Porque la vibración más elevada no es la que brilla más fuerte, no es la más llamativa, no es la más espectacular, es la que abraza más profundo, la que no necesita convencer, porque su sola presencia ya transmite verdad, la que no necesita demostrar, porque su coherencia se siente, aunque no se explique, la que se convierte en refugio silencioso para quien la toca, sin prometer salvación, sin ofrecer atajos, sin vender ilusiones. Es la energía que no necesita palabras para ser entendida, que no busca ser perfecta, sino humana, que no rechaza la sombra, sino que la integra, que no se coloca por encima de nadie, porque sabe que en esencia todos somos lo mismo, almas buscando recordar quiénes somos. Y es justamente esa paz interna, esa profunda armonía con lo que uno es, lo que más sana, no una técnica, no una fórmula, no una promesa. Lo que más sana es estar frente a alguien que ya no está en guerra consigo mismo, porque quien ha hecho las paces con su propia oscuridad, deja de proyectarla en los demás. Y ese tipo de presencia cambia mundos. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que necesitas escuchar, algo que quizás tu mente intente minimizar, pero que tu alma ya reconoció. Si este mensaje resonó contigo, si mientras escuchabas algo dentro de ti se removió, si sentiste que, de alguna forma, estas palabras estaban hablándote directamente, no lo ignores. No fue casualidad, no fue entretenimiento, fue tu campo reconociendo una frecuencia que ya vive en ti, aunque quizás la habías olvidado. Fue una parte tuya, la más profunda, la más auténtica, respondiendo a un llamado que ya estaba latiendo desde hace tiempo.
porque tú ya sabes. Tal vez no lo sabes con palabras, pero lo sientes. Sientes que estás listo, lista, no para ser perfecto, no para tener todo resuelto, sino para empezar por fin a dejar de traicionarte, a dejar de postergarte, a dejar de vivir en función de lo que los demás esperan de ti. Este es el momento, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté en orden, ahora. Así que aquí va una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué vas a hacer con lo que sentiste hoy? ¿Vas a dejarlo pasar como si nada? ¿Vas a volver a anestesiarte con la rutina? ¿Vas a reprimir esa verdad que ya se activó en tu cuerpo mientras escuchabas? ¿O vas a hacer algo diferente esta vez? Aunque sea un paso pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no sepas a dónde te llevará, porque la transformación no comienza con grandes discursos ni con decisiones perfectas. Comienza con un gesto, con una intención, con un acto de honestidad radical contigo, con el simple hecho de decirte: me merezco vivir en coherencia, me merezco habitar mi centro, me merezco volver a mí. Y por eso quiero invitarte a que me dejes un comentario, no por algoritmo, no por visibilidad, sino porque necesito saber que no estamos solos en este proceso. Quiero leerte, quiero saber en qué parte del camino estás, qué hábito estás construyendo, qué sombra estás abrazando, qué herida estás integrando. Porque cuando compartimos desde el alma, tejemos red. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos red. Necesitamos comunidad. Conexión verdadera. Presencias que se reconozcan desde la honestidad y no desde la apariencia. Y si sentiste que este video te dio algo, una palabra, una claridad, una compañía silenciosa, entonces te invito, con el corazón, a que te suscribas, le des like, lo comentes y lo compartas. No para inflar un número, sino para hacer llegar esta frecuencia a alguien más que también está buscando un reflejo, un eco, una guía. Porque tal vez, gracias a ti, alguien más también recuerde quién es. Porque en este mundo ruidoso, saturado de estímulos, de exigencias y de máscaras, lo que más falta hace es presencia. Presencia real. Presencia que no necesite demostrar, solo estar. Y tú puedes ser esa presencia. No solo para otros. Primero, para ti. Porque el mundo no cambia cuando el sistema se transforma. El mundo cambia cuando tú eliges dejar de abandonarte. Y si llegaste hasta aquí, ya empezaste a volver a casa.